Los tiempos del peronismo, 1943 y 1955. El periodo comprendido entre 1943 y 1955 suele denominarse era peronista, a diferencia de los años inmediatos precedentes en lo que era habitual la inestabilidad política. A partir de 1943 surgió una vigorosa corriente política, el peronismo, que permaneció en el poder durante ese lapso. Juan Domingo Perón se convirtió en una personalidad fundamental de la política argentina y dio nombre al movimiento que lo sustentaba. En esta época, una de las más intensas de la historia argentina reciente, tuvo lugar una serie de cambios económicos, sociales y políticos que determinó el curso de las décadas siguientes. Una etapa preparatoria, 1943 y 1945. Los orígenes de la era peronista se remontan al golpe de Estado que puso fin al gobierno de Ramón Castillo el 4 de junio de 1943. Para las siguientes elecciones presidenciales, Castillo auspiciaba la nominación de Robustiano Patrón Costas, de tendencia conservadora y defensor de los mecanismos electorales condicionados. Con la muerte de Justo en 1943, en el ejército se había perdido un importante factor que concentraba voluntades. La Segunda Guerra Mundial dividía las opiniones en las filas castrenses. El golpe de Estado del 4 de junio de 1943. Hacia 1943 en el ejército existían, como en 1930, dos tendencias. Una corriente mayoritaria partidaria de un golpe de Estado que permitiera la instalación de un gobierno de coalición de tinte liberal, como había sido el de Roberto Ortiz. En el terreno internacional se inclinaban por la conciliación con los Estados Unidos y la ruptura diplomática con el Eje. Y otra tendencia era una corriente minoritaria integrada por nacionalistas, también partidaria de un golpe de Estado, por decidida a mantener la neutralidad, armar la nación y obtener la independencia de insumos militares del país a partir de la industrialización. El ascenso de un líder carismático, Juan Domingo Perón. Los inicios de la carrera del político militar de Juan Domingo Perón pueden situarse hacia 1930, cuando participó en el golpe del 6 de septiembre que derrocó a Irigoyen. Se encontraba en Europa cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y tuvo la oportunidad de ver el avance de Alemania en el continente y las características del gobierno de Mussolini. En 1943, como integrante del GOU, participó en el golpe de Estado del 4 de junio y más tarde en el desplazamiento de Rawson por Ramírez. El coronel Perón se destacaba entre sus colegas por su destreza política y sus dotes de estadista. Contaba también con cualidades carismáticas, elocuencia y habilidad en el trato con grupos disímiles. En un tiempo relativamente breve, se convirtió en la figura dominante del gobierno militar. Cuando Farrell ocupó la presidencia, Perón obtuvo el cargo de ministro de Guerra y luego, en junio de 1944, el de vicepresidente. No obstante, el cargo que le dio mayor popularidad fue el de secretario de Trabajo y Previsión Social. Desde allí realizó una intensa actividad en defensa de la clase trabajadora. Las diferencias entre los sectores sociales acaudalados y los sectores populares habían adquirido grandes proporciones. Las cuestiones obreras preocupaban al gobierno en vista de la serie de protestas y huelgas que se venían produciendo y del aumento de la influencia del Partido Comunista en los sindicatos. A nivel internacional, el comunismo convocaba la organización de frentes populares para combatir el fascismo. La elevación del nivel de la vida de los trabajadores. El ideal de justicia social perseguido por el gobierno implicaba dar a cada uno de acuerdo con sus necesidades, rechazar los privilegios y la riqueza proveniente. El gobierno de Perón implementó entre 1946 y 1949 un buen plan de reformas sociales que complementaba las deudas desde la Secretaría de Trabajo y Prevención Social.
Los trabajadores podían contar con derechos básicos, entre ellos jornadas de trabajo con duración legal, pensiones y jubilaciones, vacaciones pagas, planes de vivienda, etc. La Reforma Constitucional de 1949. En 1949, el gobierno peronista encaró una reforma constitucional que implicó una revisión de la Constitución de 1853. Desde el punto de vista político, esta reforma presentó una garantía para el modelo peronista, pues posibilitó la reelección ilimitada del presidente de la nación, la eliminación del colegio electoral y la legitimación de la mayoría de las reformas sociales aplicadas desde 1943, con el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. La reelección presidencial y una candidatura impugnada. Año 1951, políticamente conflictivo. Se planteó la reelección de Perón, la nominación de su esposa, Eva Perón. Eva Perón tuvo que renunciar a ser candidata a la vicepresidencia. El ejército en general había respaldado al gobierno peronista. Perón había seguido una política de cautelosa, La elevación del nivel de la vida de los trabajadores. fomentando su crecimiento estructural. El 28 de septiembre de 1951, poco después de la renuncia de Evita a la nominación, se produjo un intento de golpe de Estado por Benjamín Menéndez. Pese a estos conflictos, en las elecciones de 1951, Perón se impuso abrumadamente. Entre las razones de su éxito debe tenerse en cuenta la presencia del electorado femenino. Le otorgó más de 1 millón de votos.